Ante la necesidad de un servicio nocturno para personas que laboran en la industria restaurantera, hotelera, eventos, farmacéuticas, salud y medios de comunicación, el gobierno del estado creó rutas nocturnas, pues, según la última encuesta nacional de empleo, casi 22,000 empleados operan en ese momento del día y 57,000 cubren turnos. En promedio, el trabajador gasta 120 pesos cada vez que se traslada, es decir, por 20 días hábiles suman más de 2,400 pesos que destinan al transporte, cifra que representa hasta el 30% de su ingreso. El servicio se ofrece con 40 vans y 10 autobuses va y ven equipados con validadores de tarjeta para pago electrónico y rack para 2 bicicletas. Funcionarán 13 rutas del centro histórico a barrios y para su diseño se consideraron los trayectos de mayor aforo y los que, al integrarse a no más de 1 kilómetro de distancia, cubran a casi 931,000 personas. Yosimar Echeverría Mesh, quien trabaja como jefe de cocina en un restaurante del centro y cada 2 semanas sale a la 1 de la madrugada, relató que todos los días tenía que ver cómo llegar a su casa. Facilitan mucho el transporte a la hora de los costos, por ejemplo. La verdad, eso de pagar 80 pesos, 90 pesos una tarifa dinámica sí eleva demasiado el coste de transporte solo para ir y regresar del trabajo. Entonces sí ayuda muchísimo. No, súper bien, o sea, de pagar 85 a 15 pesos es súper, un aliviane súper. Sí, claro, me deja a 2 calles de mi casa. De hecho, en la aplicación ya chequé, ya monitoreé dónde está pasando el camión y ya sé, la combi ya sé por dónde va a venir. La verdad es lo que venía comentando con mi compañera, la verdad mis respetos para esta administración en cuanto al gobierno que propone este tipo de cosas nuevas, ¿no? José Alfredo Chalepech, quien se dirigía a su casa después de su jornada laboral en un comercio de artesanías del centro histórico, resaltó los beneficios del nuevo servicio nocturno de transporte. Es un buen apoyo y pues se ahorra uno los taxis y otras cosas, ¿no? Ojalá que se quede este programa para indefinido todo este año y el otro, porque sí va a ayudar mucho a mucha gente. Sí, es un buen acierto. Sí, es una idea magnífica. Ya ahora que las rutas ya se establecieran hasta esta hora, tal vez no igual que antes, pero pues con esto ya viene a mejorar todo, ¿no? Para mayor información del servicio y trayectos, consultar el sitio web www.vaiven.yucatan.gov.mx. Teleyucatán te informa.